Por supuesto que lo primero, cuando nos encontramos una escena como esta al abrir la incubadora, es la sorpresa, ¿no? Una vez que ya hemos visto el picaje del huevo, la primera pequeña apertura que aparece, evidentemente no es tan visible como por ejemplo estamos haciéndolo ahora ayudados de esta cámara, con este zoom, con esta ampliación, donde vamos a ver cómo empieza el trabajo del pollito para salir del huevo. Y lo hace ayudado por una protuberancia que tiene en la punta del pico, que aquí se puede ver perfectamente, y que es conocido con el nombre de diente de huevo o diamante. Ese piquito se forma prácticamente cuando va mediada la incubación. ¿El por qué? Pues porque este pollito ya con 10 días aproximadamente, los poros del huevo de la cáscara no le permiten la suficiente entrada de aire, por lo cual tiene que acceder a la cámara de aire interior del huevo. Comentaros que ese piquito del pico prácticamente desaparece al poco tiempo de haber nacido. Su única misión es esa, ayudarlo al pollito a poder romper el cascarón. Pero no solo tiene la ayuda de ese diamante en la punta del pico, los pollitos rompen la cáscara rascando por dentro, ¿no? Tienen también un pequeño músculo adicional en la parte de atrás del cuello para poder ejercer más fuerza con la punta del pico para romper esa dura cáscara. Realmente cuando el pollito comienza a respirar por sí solo aire es cuando le faltan aproximadamente unos 2 días para su nacimiento. Es ahí cuando rompe interiormente y ya accede al aire que tiene el huevo dentro, a esa cámara, y ya después, posteriormente, cuando se produce la rotura. Un gran esfuerzo el que tienen que realizar, ahí tenéis las imágenes ya, pegando esos empujones con ese músculo adicional que tiene en el cuello, y como muchas veces os decimos en diferentes consultas, estos pollitos vienen perfectamente equipados para ese fin y por supuesto también son autosuficientes si les ponemos todo lo más fácil posible a la hora de ponerlos ya después en nuestras jaulas criadoras. Por eso siempre decimos que hay que conocer al máximo cositas de las especies que vamos a criar, porque todo esto nos ayudará a hacerlo sin duda alguna mucho mejor.